Caballero Torres, capítulo 16. Enfermedades transmitidas por alimentos. Las enfermedades se clasifican en transmisibles y no transmisibles. Entre las primeras se encuentran las enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs. Para comprender la presentación de las ETA es necesario recordar las definiciones básicas de la epidemiología de las enfermedades transmisibles, que se caracterizan por tener un agente causal que se transmite de un animal o persona a un hospedero susceptible. En la transmisión de las enfermedades participan tres elementos que reciben el nombre de tríada ecológica: el agente causal, el ambiente o vía de transmisión y el hospedero susceptible. De acuerdo con el criterio del doctor Pedro Rodríguez, podemos señalar las definiciones siguientes en relación con la cadena epidemiológica o cadena de transmisión de las enfermedades. Habitualmente utilizaremos un esquema con 6 eslabones, donde se añada el reservorio, así como la puerta de entrada y salida. Agente. Es el agente biológico o el agente infeccioso. Es el microorganismo. Puede ser un virus, rickettsia, bacteria, un hongo, protozoario o el minto, capaz de causar infección o enfermedad infecciosa. Reservorio de agentes infecciosos. Hombre o animal donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso y del cual depende para su supervivencia y donde se reproduce de manera que pueda ser transmitido a un huésped susceptible para perpetuarse. Los enfermos y portadores son reservorios de agentes infecciosos. Puerta de salida. Sitio o lugar del reservorio por donde el agente infeccioso sale al ambiente. Fosas nasales, boca, ano, etc. Vía de transmisión. Pone en contacto el reservorio con el huésped susceptible, el enfermo o portador con el sano. Puerta de entrada. Sitio o lugar del huésped susceptible por donde penetra el agente infeccioso. No necesariamente coincide con la puerta de salida. Huésped susceptible es la persona o animal en circunstancias naturales que es capaz de alojar un agente infeccioso. Para los efectos prácticos trata de personas o animales sanos que cuando alojan el agente se convierten en reservorios. También algunos incluyen otros elementos como la fuente de infección, la fuente de contaminación y el vehículo de salida. Fuente de infección es el elemento inanimado del cual el agente infeccioso pasa al huésped susceptible. Aquí no se perpetúa, por ejemplo, el agua contaminada, los alimentos contaminados. Fuente de contaminación: lo que contamina a la fuente de infección en las enfermedades de transmisión digestiva, como por ejemplo el agua del bañal contamina el agua de tomar. Vehículo de salida: son las secreciones o excreciones del organismo que transportan al agente biológico desde el organismo hasta el ambiente, como por ejemplo heces fecales en el cólera, saliva en la rabia. La enfermedad transmisible tiene como causa determinante a un agente que debe poder pasar o transmitirse de una persona o animal enfermo o infectado a un huésped susceptible sano. La clasificación más práctica de las enfermedades transmisibles es la que toma como base el modo más frecuente de esa transmisión, es decir, enfermedades que se transmiten fundamentalmente por las vías digestiva, que pueden ser enfermedades diarreicas agudas como fiebre tifoidea, cólera, hepatitis A; respiratoria, como infecciones respiratorias agudas, tuberculosis pulmonar, sarampión; contacto de piel y mucosas como blenorragia, sífilis, sida, leptospirosis, rabia; vectores por artrópodos y roedores como el paludismo y el dengue; y no bien precisado determinada en el caso de la lepra. En el ambiente vamos a distribuir tres elementos relacionados entre sí, los que son responsables de que exista salud o enfermedad, y se conoce como tríada ecológica, y son el agente o los agentes causales, el ambiente propiamente dicho, y el huésped susceptible o un individuo capaz de enfermarse. En las enfermedades transmisibles, el agente siempre será un agente biológico y el ambiente puede actuar como vía de transmisión. En las enfermedades transmisibles se acostumbra a representar la tríada ecológica mediante un modelo en forma de eslabones concatenados: el agente, la vía de transmisión y el huésped susceptible.
Esta concepción es importante porque rompiendo la cadena a nivel de cualquiera de los eslabones se puede interrumpir la transmisión. Las medidas de control se dirigirán a uno o varios eslabones, pero casi siempre se trata de romper el eslabón más débil, es decir, donde sea más fácil, más económico o más rápido actuar. Control del foco. Conjunto de medidas que se aplican con el objetivo de evitar la transmisión de una enfermedad, proteger un susceptible o destruir un foco de infección ante la presencia de un caso o un brote de una enfermedad transmisible. La tabla 16.1 muestra las medidas para el control del foco de enfermedades transmisibles. Sobre el agente y el reservorio, el diagnóstico de certeza, la notificación de casos, el aislamiento de enfermos y portadores, el tratamiento específico, la historia epidemiológica, el alta epidemiológica y educación para la salud. Sobre las vías de transmisión, o sea, el ambiente, se realizará el control higiénico del ambiente, el agua, los residuos líquidos, los residuos sólidos, los vectores, los alimentos, la vivienda, otros, desinfección, concurrente o terminal. Y sobre los huéspedes susceptibles, se tomarán medidas generales de promoción de salud, educación para la salud, alimentación y nutrición, hábitos saludables, vivienda higiénica, medidas específicas, inmunización, quimioprofilaxis y cuarentena. Las enfermedades transmitidas a través de los alimentos es cualquier síndrome originado por la ingestión de productos alimenticios y o agua que contengan agentes causales en entidades tales que afecten a la salud del consumidor a escala individual o grupos de población. Estas se producen en cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria, ya sea en la producción, el transporte, el almacenamiento, la elaboración, la distribución y consumo de alimentos. Se clasifican en intoxicaciones e infecciones. Intoxicaciones alimentarias. Son las producidas por la ingestión de toxinas formadas en tejidos de plantas o animales o de productos metabólicos de microorganismos en los alimentos, por sustancias químicas que se incorporan a ellos de modo accidental, incidental o intencional, desde su producción hasta su consumo. Fundamentalmente son de carácter gastroentérico agudo, con notable y principal sintomatología tóxica, aparecen de forma brusca después de absorción de alimentos contaminados con microorganismos o con metabolitos elaborados por ellos, como por ejemplo los Staphylococcus aureus o Clostridium botulinum. Infecciones alimentarias. Son las producidas por la ingestión de alimentos y o agua contaminados con agentes infecciosos específicos, tales como bacterias, virus, hongos y parásitos, que en la luz intestinal pueden multiplicarse o lisarse y producir toxinas o invadir la pared intestinal y desde allí alcanzar otros aparatos o sistemas. Tienen un periodo de incubación mucho más prolongado. La transmisión de enfermedades mediante el consumo de alimentos es un fenómeno ya conocido. Sin embargo, recientemente y en todo el mundo se ha constatado el aumento de su frecuencia, cambios de las causas predominantes y en la dinámica epidemiológica. De este modo se ha producido fenómenos mundiales como la reaparición del cólera epidémico en las Américas, el aumento de la frecuencia de la salmonela enteriditis vinculada al consumo de aves y huevos y la aparición de otros agentes que no se conocía su papel en la transmisión mediante alimentos como Escherichia coli o 157 H7 y Listeria monocytogenes. Las causas de estas enfermedades son diversas. El Comité de Expertos de la OMS plantea que la mayoría de las enfermedades por alimentos son de origen microbiano. Las enfermedades de origen biológico son producidas por virus, bacterias, hongos y parásitos. Causas de enfermedades transmitidas por los alimentos. Sustancias tóxicas contenidas en el propio tejido de animales, plantas, piñón de botija, toxinas marinas, como por ejemplo la cigatera. Adición de aditivos, como por ejemplo nitrito, metales tóxicos como mercurio, arsenio, hierro, plomo, agentes químicos como plaguicidas, residuos de materiales de empaque, productos de limpieza u otros venenos, o de origen biológico. Origen biológico.
Las enfermedades virales transmitidas por los alimentos y el agua son mucho menos conocidas que las demás y pueden ser por astrovirus, rotavirus, adenovirus, enterovirus, virus de la hepatitis, entre otros. Dentro de las causas bacterianas están la salmonela, listeria monocytogenes, aeromonas hidrófila, plesiomonas shigeloide, yersinia enterocolítica, Campylobacter jejuni, Escherichia coli, infecciones por vibrios y Clostridium, Shigella, Bacillus cereus, Streptococcus aureus, entre otros. Las parasitarias son producidas por Giardia lamblia, Entamoeba histolítica y Cyclosporidium parvum, entre otras. En nuestro medio, los agentes biológicos que se detectan con más frecuencia son Streptococcus aureus, Salmonella sp, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Clostridium Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Giardias, amebas y Cryptosporidium. Los agentes químicos pueden ser plaguicidas, aditivos como nitrito de sodio, micotoxinas como las aflatoxinas y contaminantes metálicos como plomo, mercurio, arsénico y estaño. Herrera y colaboradores señalan que los agentes biológicos que constituyen riesgo alimentario se dividen en tres grandes grupos, según el peligro que producen. Ver tabla 16.2. En el grupo 1 se encuentran los agentes biológicos de riesgo severo como Clostridium botulinum, Salmonella dysenteriae, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, virus de la hepatitis A y E, Brucella sp, Vibrio chloriae 01, Vibrio vulnificus, Taenia solium y Trichinella spiralis. El grupo 2 es de riesgo moderado y difusión importante, como Listeria monocytogenes, Salmonella sp, Shigella sp, Escherichia coli enteropatógena, Streptococcus pyogenes, rotavirus, virus Norwalk e histólica de Latum ascaris lumbricoides y C. parvum. Y el grupo 3, de riesgo moderado y difusión limitada, Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Vibrio chloriae número 01, Vibrio parahemolyticus, Yersinia enterocolítica, Giardia lamblia y Taenia saginata. Como se observa en la tabla 16.2, numerosos factores intervienen en la aparición de las setas de origen biológico. Causas primordiales. Estas son debidas al rápido incremento de la población infantil, de la residencia urbana, aparición de nuevos hábitos alimentarios como la preparación de comidas precocinadas, el avance de la tecnología alimentaria no asimilados por el colectivo de consumidores y el incremento de los movimientos poblacionales, como por ejemplo turismo y refugiados. Causas dependientes de la preparación culinaria, por manipulación y elaboración deficientes de las comidas, por una refrigeración deficiente, preparación con mucha antelación al consumo y los manipuladores infectados. Las causas son factores predisponentes de la preparación culinaria, factores dependientes del almacenamiento y de la calidad de las materias primas, factores dependientes de los hábitos alimentarios, factores dependientes de la producción animal, factores dependientes de los movimientos poblacionales, dependientes del almacenamiento y de la calidad de materias primas, factores extrínsecos e intrínsecos que facilitan la contaminación bacteriana. Tabla 16.3 son dependientes de los hábitos alimentarios, hábitos positivos, el consumo de leche cocida y fermentadas, el queso fuertemente curado, la cocción prolongada de alimentos y el vegetarianismo. Y los hábitos negativos, el consumo de carne poco cocida, leche cruda, carne cruda, consumo de conservas caseras, preparación de grandes raciones de alimentos. Causas que dependen de la producción animal. La producción animal intensiva y masiva, utilización de piensos contaminados,
Factores dependientes de los movimientos poblacionales: el turismo, las peregrinaciones, las migraciones estacionales, los campamentos de refugiados, los movimientos turísticos incontrolados. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, las ETA se hallan entre las 5 principales causas de muerte de niños menores de 5 años de edad en nuestra región. Anualmente muestra evidente incremento de la morbimortalidad. Ante esta problemática, en 1991, el Consejo Directivo de la OPS ratificó el Plan Quinquenal del Programa Regional de Cooperación Técnica de Protección de Alimentos de la OPS, con el objetivo de establecer una comunicación permanente de información de alerta epidemiológica para la sección y aplicación de medidas sanitarias de prevención y control de las ETA. Las enfermedades transmitidas por los alimentos representan un daño en la salud de las personas, tanto peligro individual como familiar, así como representan daño económico. A pesar de que las condiciones socioeconómicas y los aspectos culturales influyen en la aparición de estas, en sociedades con importantes desarrollo también se presentan de forma regular y en ocasiones en grandes proporciones de frecuencia, tanto por la ingestión de alimentos como por agua contaminada. La contaminación de los alimentos es uno de los problemas de salud más extendido en el mundo. El Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, o CDC, estima que cada año 76 millones de personas se enferman, más de 300.000 son hospitalizadas y 5.000 americanos mueren como resultado de enfermedades alimentarias, principalmente niños, viejos e inmunodeficientes, por lo que diversas instituciones trabajan en un programa para aportar información detallada de diagnóstico, tratamiento y prevención de estas enfermedades. En España, el número de casos de toxi-infecciones alimentaria entre 1988 y 1993 fue aproximadamente de 12.000 brotes por año, una media de 988 brotes por año, considerándose que el número de casos que se declara suele representar entre el 1 y el 10% de los que en realidad ocurren. En Cuba, según reportes de Manuel Grillo y colaboradores, desde 1993 hasta 1999, se presentaron 1.345 brotes por alimentos, 736 por el agua y 1.185 por cigatera. Dentro de los factores por mal manejo de los alimentos que producen ETA, podemos señalar que al estudiar las causas que producen la ETA, estos son en el orden decreciente los factores principales que intervienen en su aparición. El 56% es por temperatura inferior a la necesaria en la cocción, el 31% por ingerir alimentos después de varias horas sin refrigerar, el 25% por mala manipulación, el 20% por mal recalentamiento, el 16% por mala preparación y el 9% por contaminación cruzada. En la pasada década, la OPS difundió algunas medidas para garantizar la preparación higiénica de los alimentos, a las que se denomina reglas de oro. Estas son: calidad de las materias primas y el agua, mantener todo limpio, cocinar adecuadamente los alimentos, evitar la contaminación cruzada, garantizar temperaturas seguras de conservación. Alrededor del 70% de la diarrea aguda es producida por agua y alimentos contaminados. La elevada incidencia de estas enfermedades ha motivado que organizaciones internacionales como la OMS y el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación, o FAO, hayan creado un plan de acción destinado a la prevención y control de las ETA, al que han llamado Sistema de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, o VETA, el cual es parte integral de los programas de inocuidad de los alimentos, que tienen como propósito principal evitar daños a la salud de la población, garantizando el consumo de alimentos inocuos. La prevención de la contaminación, manipulación o supervivencia de los contaminantes es posible con el cumplimiento de las medidas básicas de saneamiento en el hogar y en la comunidad. Internacionalmente se conocen estas medidas con el nombre de Buenas Prácticas de Manufactura, o BPM. En el cumplimiento de estas prácticas se deben considerar las condiciones de las áreas de almacenamiento, conservación y procesamiento de los alimentos, la cantidad y calidad del agua, los residuos sólidos, los residuales líquidos, los controles de las operaciones, el saneamiento, así como la higiene y salud de las personas que manipulan los alimentos.
Principales características de algunas enfermedades transmitidas por alimentos. Salmonelosis. Es una enfermedad que se caracteriza por dolor abdominal, diarreas, dolor de cabeza y a veces vómito. Casi siempre existe fiebre y puede complicarse por la deshidratación que ocurre. En algunos casos se presentan complicaciones donde se afectan las articulaciones, el corazón, los riñones, los pulmones y las membranas del cerebro. Las muertes son raras. Esta enfermedad es causada por la salmonela, de las que se conoce más de 2000 serotipos. Salmonella enteriditis es una de las que con mayor frecuencia se ha reportado en los últimos años. Se calcula que en los Estados Unidos se presentan unos 5 millones de infecciones por este agente cada año, mientras que en Europa se han notificado varias epidemias en los últimos años. En Cuba la salmonela se notifica entre los dos agentes que con mayor frecuencia se encuentran en los estudios de brotes. Reservorio. Los animales domésticos, entre los que se destacan las aves, cerdos, bovinos, perros y gatos. También el hombre, especialmente los enfermos y convalecientes. El estado de portador en un hombre es raro, aunque es frecuente en los animales. Periodo de incubación. Los síntomas se presentan con mayor frecuencia entre 12 y 72 horas después de haber ingerido el alimento, que se ha reportado casos de 6 horas después. Modo de transmisión. Se transmite por la ingestión de salmonela en los alimentos. Los factores que con mayor frecuencia favorecen la transmisión de esta enfermedad son los siguientes. Los alimentos como las carnes, huevos y leche frecuentemente contienen salmonela por contaminaciones de los animales que las originan o durante el proceso de obtención de estos. Estos productos pueden contaminar otros alimentos que contactan directamente con ellos, entre los que se destacan los entrecruzamientos de alimentos crudos con los preparados para el consumo indirectamente a través de las superficies de equipos y utensilios. En los procesamientos de estos alimentos contaminados puede sobrevivir este tipo de microorganismos cuando no se aplican tratamientos térmicos de acidificación u otros que sean suficientes para la destrucción de los mismos, lo cual permite que con la ingestión de los alimentos sea adquirida la infección por estos agentes. Los alimentos pueden ser contaminados con salmonela por las heces fecales de animales o de los manipuladores. Estas contaminaciones son más frecuentes por la participación de moscas y otros vectores, así como por las manos sucias de los manipuladores. Las salmonelas que existen en los alimentos se multiplican hasta cantidades millonarias cuando estos son expuestos a malas condiciones de conservación, a temperatura ambiente y por tiempo prolongado entre la elaboración y el consumo. Medidas preventivas. Adquirir alimentos de origen animal de buena calidad sanitaria y en correcto estado de conservación, preferiblemente de proveedores conocidos por la calidad de sus productos. Evitar las contaminaciones de otros alimentos a partir de productos de origen animal, incluyendo las formas indirectas a través de las superficies de equipos y utensilios, así como las causadas por los manipuladores y vectores. Cocción correcta de los alimentos u otros procesamientos como la acidez de la mayonesa que destruyen la salmonela. Limitar el tiempo entre la elaboración y el consumo de los alimentos, menos de 2 horas. Evitar las contaminaciones posttérmicas. Fiebre tifoidea. Esta es una enfermedad infecciosa generalizada producida por la Salmonella typhi que se caracteriza por fiebre continua, cefalea, malestar general, anorexia, aumento de tamaño del hígado y vaso, constipación y con menos frecuencia diarreas.